epitelial, acá. Y que están aplanadas estas células. Estas se encuentran en una especie de cutícula que se llama íntima. Y por encima de esa cutícula hay un filamento en forma de espiral que se llama tenidia. ¿Cuál es la función de la tenidia? Justamente darle flexibilidad, o sea, que mantener las tráqueas abiertas para permitir y resistir las presiones externas. Eso es un corte histológico, digamos, del intestino. Entonces, las tráqueas, como dije, el tronco va a las traqueolas. De ahí van yendo, atraviesan una célula traqueolar en forma de estrella, de un gran tamaño, llamado traqueoblasto. Luego van a las traqueolas y las traqueolas continúan directamente a las microtraqueolas, que van a ser la encargada de hacer la actividad del intercambio gaseoso, justamente introduciéndose en los tejidos entre las células y las fibras musculares. Ahora bien, ¿cómo es ese proceso? Y el proceso va a depender si es externo o interno. Bueno, acá eso le dejo, una forma de mostrarle el espiráculo de las dos tráqueas y del abdomen, cómo van recurriendo, y esto cómo van actuando, que es lo que vamos a llegar ahí. Para eso, Profesor, sí, tengo una pregunta y con respecto a la tráquea. Vio que sí, eso generalmente cada vez que se produce el proceso de muda se renueva la sí, íntima que recubre de la tráquea. sí. ¿Cómo se elimina eso, profe? Pregunto porque siempre tuve esa duda. ¿Cómo se elimina de la muda? Acordate de la epidermis, en la que va Ajá, ¿cómo se elimina esa íntima? Ajá. justamente, lo que se remueva es todo, por medio de las epidermis que van dándote las enzimas. Ujú. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos las enzimas que van a promover y remover Sí, justamente? sí. Bueno, cuando actúa sobre todo, no solamente el tegumento del insecto, sino todo internamente. Es la misma enzima que remueva. Acordate que no solamente tenemos en respiración, también tenemos en la parte circulatoria también, Claro, células pero epiteliales. yo iba más, vio que generalmente cuando se produce el proceso de muda, después queda el pelecho, digamos, que la exuvia, que es el El tegumento exuvia, viejo. exacto. ¿Sí? Ajá. En ese Cuando caso, se, cuando se renueva en las tráqueas del sistema respiratorio, sí, toda esa parte vieja se reabsorbe por completo o se elimina de alguna forma. no, se reabsorbe, la gran mayoría se reabsorbe. ¿Sí? Ah, Justamente por eso cambia el nombre y se tiene que rehacer nuevamente porque ujú, el diámetro de las tráqueas van de mayor a menor, digamos. Acuérdate que siempre se habla en ujú. micras, nosotros no lo vemos, pero se van renovando todo justamente. Estamos entonces. Gracias, profe. Ahí está. El proceso de respiración es muy importante porque tenemos dos clases. Tenemos la externa y la interna. ¿Cómo respiran? Es la gran pregunta que hacemos. Por simple difusión, ¿sí? Como dice ahí la externa, intercambio de gases, apertura y cierre estigmático. El proceso de difusión es un proceso auspicio irreversible. ¿Qué significa eso? Habrán visto generalmente eso en física, que el flujo continuo de átomos, iones, de mayor concentración hacia menor concentración. Eso sería la difusión. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos insectos voladores, por ejemplo? Acuérdate que todo esto, lo que estamos hablando en la clasificación, son en estado preimaginal. Ahora, cuando un insecto, y terrestre, cuando un insecto es volador, son muy activos.
Entonces la simple difusión no es suficiente. Ellos recurren a una ventilación mecánica, ya sea por expansión o retracción del abdomen, o bien a través de un saco aéreo. Y justamente el resultado de la dilatación de ese tronco, el tronco traqueal, tiene ese saco aéreo. Y este saco finalmente se encuentra obviamente en el abdomen y su función sería de grande reserva de aire. ¿Por qué? Porque los insectos están en vuelo, ellos cierran su estigma, su espiráculo, pero obviamente tienen grandes reservas de ese aire, por eso ellos pueden continuar con su metabolismo. Eh, ¿Y por qué lo cierra? Esa es la otra pregunta que hacemos, que le quede grabado. El espiráculo permanece cerrado justamente la mayor parte del tiempo, justamente para perder o evitar la pérdida de agua. Acuérdense que acá se hace mucha oxidorreducción. Acá vamos a jugar un poco con química. Ya vamos a ver una de las funciones. Pero, por ejemplo, para oxidar el azúcar, la glucosa. Ahora le voy a hacer la pregunta de la fórmula de la glucosa. Pero bueno, es una oxidorreducción donde actúa el dióxido de carbono y por otro lado sale oxígeno y agua, digamos. ¿Sí? Perdón, actúa el oxígeno y queda el dióxido de carbono y el agua. Eso sería saco aéreo. ¿Qué me estaría faltando? El aire en sí usualmente penetra en los esperáculos torácicos y es expulsado por los abdomen. Eso es importante. Eso generalmente sucede en la langosta. Las tráqueas están revestidas. Sí. No, que le decía, el aire usualmente penetra sobre el tórax, sobre el espiráculo del tórax, y es expulsado por el abdomen, ¿sí? Por los espiráculos del abdomen. Tiene 8. Se ingresa por un lado, por el tórax, y libera o expulsa dióxido de carbono todo el abdomen. Y otro que me estaba olvidando, que las tráqueas están revestidas justamente de una cubierta de cera, una cutícula externa, por lo que no se humedece justamente esa tráquea. Es medio parecido a lo que vimos en tegumento. Porque a la vez, al tener cera, ellos no son permeables al oxígeno. De esa forma, el oxígeno va hacia la célula. Si fuera permeable, va a quedar ahí directamente en ese tubo, en el tronco, digamos, y nunca va a llegar al objetivo final. Para hacer un metabolismo, como decía, el tema del azúcar o un ácido, necesita sí o sí que llegue a la mitocondria. Y justamente la respiración interna se efectúa a nivel celular. Y esa utilización de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono se realiza en el citocromo, que el citocromo está localizado en la mitocondria de la célula. El oxígeno, en este caso, es empleado a través de un sistema de enzimas y para oxidar, como lo repetí, el azúcar, la glucosa. Pueden ser que la glucosa tenía 6 carbonos, 12 hidrógeno y 6 oxígeno, más 6 moléculas de dióxido de oxígeno, nos daban 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 de agua, más ATP, más energía, que es lo que necesita el metabolismo, digamos, el cuerpo. También se utiliza para grasa, proteína. Si todos acuérdense el ciclo de Krebs, lo vieron en el primer año. Eso sería lo que es respiración interna. Ahora bien, ¿cuáles serían las adaptaciones que tienen estos insectos? Cuando están sumergidos en el agua, ellos tienen
un sistema respiratorio branquial. Y ahí se pueden considerar dos grupos de insectos de vida acuática. Los que viven sumergidos y utilizan el oxígeno disuelto en el agua, y los que viven en superficie, ¿sí? Y obtienen el oxígeno de la atmósfera. Primero, los que viven sumergidos, ellos lo utilizan por difusión directamente. Es del mismo modo distribuido en todo el cuerpo. En esos insectos, que eran las larvas, que se acuerdan que hablábamos en el agua, eran las náyades de los odonatos, ellos respiran a través de esas branquias, que son expansiones tegumentarias, que recorrida por una rica red de finas tráqueas, ahora les muestro un dibujo, ellos reciben el nombre de branquias traqueales. Pero los espiráculos en sí están cerrados, por eso que en la clasificación son apnéuticos. ¿Sí? Ningún espiráculo es funcional. Otro ejemplo de respiración branquial serían los efemerópteros. Náyades de efemerómetros son estos. Están los dibujos, puse varias ninfas, pero acuérdense, son náyades. Y estos que tienen a la terminación de su abdomen serían esas expansiones tegumentarias. ¿Se ve bien ahí el dibujo? Pueden ser que lo voy a poner en el tema de virtual. Bueno, ellos respiran por acá y tienen todos estos pelitos acá en el abdomen, donde también lo tienen. Entonces, ingresa el agua, ellos remueven esto se va moviendo y esa difusión van tomando y ingresan acá. Me falta otro dibujo más, que es como hace el intercambio gaseoso. Bueno, la respiración, después tenemos la siguiente, que los pulícidos, que es la clasificación de los hemipnóticos. Acá cambia y lo que se ve es que en el último segmento tenemos estos, en el último segmento del abdomen tenemos las tráqueas, las branquias. Y esto es muy importante, ver la posición, cómo tienen, porque según la posición podemos determinar una especie. En este caso los mosquitos, tenemos Culex y Aedes. Son dos distintos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Profe, esos dos serían sumergidos ambos ejemplos. Ambos están en el agua. El culicio, o sea, las larvas del mosquito, necesitan sí o sí tocar la película, digamos, para sacar el oxígeno de la atmósfera. Son los que viven sobre la superficie del agua y obtienen el oxígeno de la atmósfera. Estos se llaman sifón respiratorio. Ellos respiran por esta. Cuando le dimos himenéutico, era uno par nomás, uno o varios pares de espiráculos están cerrados. Ellos respiran por ahí. En cambio, las náyades, digamos, de los donatos, ellos respiran por esta parte, que son expansiones tegumentarias, ¿sí? Porque tienen, dice, finas tráqueas, todo esto a lo largo, y acá se ven pelitos, digamos. Ingresa, ellos remueven esto el agua para romper, digamos, el oxígeno, y van tomando el oxígeno y van ingresando. Es distinto al terrestre, que respiraban de la tráquea hacia el abdomen que expulsaban. En cambio, ellos trabajan todo sobre el abdomen. Ellos tienen cerrado los piráculos de la tráquea, perdón, del tórax. ¿A qué te referís, mecánico?
Claro, claro, ellos se están moviendo constantemente para hacer oxigenación. Es como que nosotros estamos moviendo bajo el agua los pies y las manos, que hacemos burbuja abajo para tomar justamente ese oxígeno. No, los culicios se mueven nomás de un lugar a otro y vuelven a subir a la superficie de la película del agua y toman por medio de esta, que se ve ahí que están prendidos, si ven ahí el mouse, ahí chiquitito. Esto se llama sifón respiratorio. Sí, que está en el octavo segmento del abdomen. Son un tubo cónico cuticular, que es donde ellos toman, pero toman el oxígeno de la atmósfera. No es el caso de las nayas que toman el oxígeno debajo. Esa es la diferencia. Y el cutáneo, justamente, lo tienen los parásitos. Estas larvas poseen respiración cutánea, ya que ellos carecen de órganos especializados o estructura destinada a la respiración, ellos lo toman por simple difusión. Ahí está. Entonces ahí los parásitos internos, este sería medio parecido al tegumento, van tomando justamente eh, por simple difusión a través del tegumento, eh, que son muy finos, y en este caso la hemolinfa es la portadora de oxígeno y el dióxido de carbono. Y cuando esa larva es de mayor tamaño, los espiráculos son reemplazados por grupos de finas tráqueas que llegan a la epidermis. O sea, siempre internamente. Por eso tiene toda esta letra de epidermis, punto de intercambio gaseoso, está acá, ramas traqueales. Este es una respiración cutánea, digamos. Pero eso lo tienen los parásitos. Bueno, hasta ahí tenía yo para explicar lo que es respiración. ¿Estamos bien? Ingeniero, Sí, solamente para cerrar, digamos, un poco eso, sí. ¿qué, o sea, más allá del conocimiento que implica, digamos, ¿no? ¿Qué importancia práctica tiene el conocimiento del sistema respiratorio para nosotros? El respiratorio, Claro, tener mucho. Ello, vos tendrías que conocer, en este caso, en qué estado de madurez está el insecto, pero también cuáles son los funcionales y cuáles no son los funcionales. La mayoría son de vía libre, pero sí más cuando trabaje en lo que muchas personas trabajan en productos químicos, en qué momento vos vas a hacer la aplicación del producto para hacerlo lo más activo. Porque el insecto cuando tienden por ejemplo, los voladores, cierran los estigmas. Entonces, si vos le aplicas un producto químico, no es efectivo. Pero sí en el terrestre. Pero el terrestre generalmente están ocultos y tienen un determinado horario. Ellos salen a alimentarse o de buscar un nuevo hábitat, o nicho ecológico, etcétera. Entonces, eso es importante tener en cuenta para la aplicación, además de la temperatura y la humedad del ambiente. claro, sí, por ahí también, si era más que nada por los productos químicos que se podían absorber a través Sí, no de los solamente espiráculos. productos químicos, ahora tenemos productos hormonales que actúan de distinto, ¿sí? Ya se están trabajando mucho con también lo que es hongos, bacterias, pero más hormonales, está creciendo cada año, y eso es fisiológico, digamos. Si nosotros conocemos quiénes son, que ahora vamos a ver el tema del cerebro, quién es el que va a inervar, digamos, que le da las funciones justamente para la respiración, la circulación, podemos actuar sobre esos nervios. O directamente, cómo sabemos si está abierto o está cerrado este espiráculo y cómo podemos hacer para cerrar. Acuérdate que el mecanismo que ellos tienen como filtro son esos pelos. Entonces, conocer, digamos, cuál sería la, la enzima, o en este caso, eh,
que va a actuar sobre esos pelos para que quede abierto o prácticamente lo deje cerrado, digamos. Hay distintos mecanismos, lo que pasa es que eso lleva muchos años y bueno, seguramente se está trabajando y seguramente debe haber algunos trabajos donde está medio cerrado eso, pero Claro, sí, sabe que como para todo verlo eso, también desde otro punto de vista, ¿no? O sea, como a la hora de estudiarlo, digamos, tener en cuenta esas cosas, ¿no? claro, esto por ahora es la base, digamos. La base es conocer dónde está la ubicación, cómo son sus funciones, esos son los objetivos del práctico. ¿Sí? Una vez que van tomando más internamente, van a ir teniendo mayor conocimiento de eso. Bueno, el sistema circulatorio, en este caso, ahí tienen el dibujo que está en la guía. Esta fluye por la cavidad del cuerpo, que se llama hemocele. Y en la mayor parte de su recorrido, en la cual la circulación es considerada de tipo abierta o lacunar, que es lo que dice la guía. ¿Qué significa eso? Que está libre, prácticamente está, constantemente está circulando. ¿Sí? Este sistema circulatorio consta de un órgano propulsor activo, el vaso dorsal, que se va extendiendo desde la cabeza hacia el extremo posterior del cuerpo. Ahí está. Vamos a cambiar este dibujo. Entonces va de la cabeza hacia el extremo, de ambos lados, dorsal y ventral. Y los órganos accesorios también vamos a ver que tienen, están asociados a la función circulatoria, que son los que intervienen en la pulsación y fluido hemático o sangre de los insectos. Ahora, ese vaso dorsal se encuentra a lo largo de la línea media del dorso del cuerpo, ¿sí? Que sería esta parte, por debajo del tegumento y separado del seno visceral. Y ese vaso dorsal consta de dos partes, la aorta, acá, y continúa por después el corazón. El corazón, la porción posterior, que actúa como bomba, propulsora principalmente, y determina la corriente. ¿Sí? Esta bomba expulsa la corriente hacia la cabeza. Sale, por eso queda abierto y vuelve a entrar. Y la aorta es parte anterior y tubular conductora que llega justamente hacia la cabeza. Ahora, la pared tanto el corazón como la aorta están constituidos por una simple capa muscular que si uno hace un corte se va a distinguir fibrillas circulares, también tiene estriadas y ambos están recubiertos por dos membranas. Las cámaras cardíacas poseen un par de aberturas. Las cámaras cardíacas justamente está acá. Tienen estas aberturas laterales. Ahí se ve el mouse. Esa abertura se llaman ostiolos. Y dichos ostiolos tienen válvulas que permiten la entrada de la hemolinfa al vaso dorsal. Y de esa forma, o sea, permite el ingreso, pero impide el reflujo, o sea, que vuelva para atrás. Siempre mantiene un sentido y vuelve todo el cuerpo y vuelve a ingresar por los ostiolos, por esas válvulas, que son aberturas laterales. Y ese ostiolo le va dando velocidad para recubrir a todos los órganos en sí. Ahora, yo le había nombrado los órganos accesorios. Existen dos diafragmas. Ahí dice diafragma. Tenemos el diafragma dorsal y la ventral.
Creo que sí. Dorsal, la aorta, ¿no? Ya está. Diafragma dorsal. El diafragma dorsal o cardíaco separa el seno cardíaco del visceral y el diafragma ventral. Están separados. Esto, como le dije anteriormente, están constituidos por fibras musculares. Y en ellos se encuentran órganos accesorios pulsátiles, independientes del corazón y de la aorta. Estas son cavidades de membranas flexibles que están en el meta y mesotórax. Lo que hacen esas cavidades son de asegurar una adecuada circulación de la sangre. En este caso, actúan, si están en la parte dorsal, van a actuar sobre las alas, y si están en la ventral, van a actuar sobre las patas. ¿Sí? Por ejemplo, también en los hemípteros tenemos otro órgano pulsátil que está en la base de la antena. Y también lo tenemos en los lepidópteros, como las patas en los hemípteros. Ahora bien, la sangre o la hemolinfa, este es un fluido extracelular. En ello está compuesta, y esto es lo importante de saber, la sangre o hemolinfa, de cómo está constituida. Y gran parte es líquida. El plasma y la célula sanguínea llamada hemocito. Ese plasma consta de un 80% de agua. Se puede decir que es ligeramente ácido, pero que tiene aminoácidos, proteínas, sustancias inorgánicas, ácidos orgánicos, sales, azúcares, grasas, sustancias reductoras. Y sus cantidades pueden ser obviamente variables. Pero ese plasma a veces, cuando ustedes habrán visto alguna tucura, si alguno pudo abrir internamente o otro insecto, tienen distintos colores. A menudo son pigmentados porque tienen presencia de alfa-caroteno, clorofila, riboflavina. ¿Sí? Eso le van a dar distintas tonalidades. Y lo más importante es que la hemolinfa actúa de antibióticos, digamos, por medio de los fagocitos, ¿sí? Y eso se ve muy abundante durante la muda y la metamorfosis, justamente que pueden producir ciertas heridas. Ahí está. ¿Cuáles serían las funciones de la sangre? Y tenemos varios. Ahí yo le enumeré algunas. Interviene en la nutrición, ya que, como le dije anteriormente, transporta materiales nutrientes, hormonas hasta los tejidos. Es una importante fuente de reserva de material alimenticio. Si anda bien la nutrición, justamente es fuente de reserva. Principalmente cuando están en estado de pupa. La gran parte del metabolismo energético se efectúa a expensas en este caso, de la hemolinfa. Juega un papel importante, como lo dijimos, en la respiración, ya que la sangre actúa como portadora de oxígeno, y ese oxígeno, como le dije, están portados al sistema traqueal. Inmunidad. Y ahí participa en la inmunidad porque justamente son las células fagocíticas de la sangre y los plasmocitos que le dan esa protección al insecto frente a la cierta invasión, digamos, de bacterias o cuando tienen ciertos parásitos que los quieren encapsular, digamos. También intervienen en el cierre de heridas, ¿sí? Los hemocitos,
que hacen de coagulación a través de estos hemocitos, formando los tapones que le decimos. También forma parte de activa formación de tejidos, ¿sí?, conjuntivos y el metabolismo intermedio. Función mecánica en la eclosión y regulación de temperatura. Esas serían las funciones de la sangre. Eso va a estar ahí en el Power, y también voy a poner un paper para que lo tengan. Ya le comunico que yo no puse en estos prácticos, que son bastante largos, no puse un cuestionario, sino que le puse mucha bibliografía de cada sistema para que lo vayan leyendo y le va a servir para el final. Eso sí, en el parcial va a estar, pero va a estar abocado a lo que ustedes tienen en su vida, ¿entienden? Y más lo que va a estar en este Power que ahora les voy a subir en el Uni virtual. Bien, continuamos y pasamos. Si no hay preguntas, continúo con el último, que es sistema nervioso. Continuamos. No mi machete, a ver si no me olvidé algo. Bueno, el sistema nervioso. Y acá, en el sistema, presten mucha atención, por eso tiene 3 colores. Se van a ver el color celeste, que ahora se repite, sistema nervioso central. En color verde sería el periférico y en negro sería el visceral. Cómo actúan cada uno, esta es la parte que le va a costar, pero bueno, ahora sería un poquito más sensible leerlo y saber un poco más de cómo funciona. El sistema, digamos, es el coordinador de la actividad interna del insecto, como nosotros mismos, con el ambiente. Es decir, que establece la conexión entre el órgano de los sentidos, que es el receptor de estímulo, y los músculos y glándulas, que sería el órgano efector, digamos, mediante el cual el insecto reacciona en forma coordinada frente al medio externo. Y están constituidos por millares de unidades celulares de forma variada, que se llaman neuronas. Esa neurona consta de un cuerpo protoplasmático, el neurocito, y 2 tipos de prolongaciones. Una prolongación puede ser corta y muy ramificada, que se llama dendritas, las receptoras, y una fibra larga y delgada, que se llama axón o cilindro eje, que es el que transmite, que es el que genera y termina en un haz de fibrilla. Ese número de prolongaciones cortas, dendritas, digamos, determina que la neurona sea uni, bi o multipolar. Hay insectos que tienen distintos. Las neuronas dispuestas una a continuación de otra, si se ponen en contacto por medio de sus prolongaciones, o sea, el axón y la dendrita, eso se denomina sinapsis. Ahora bien, si la unión de axones constituyen los nervios y la agrupación de neuronas sería los ganglios. Y esta es una pregunta de final. La unidad del sistema nervioso es el axón. No responde a neuronas, es el axón. Entonces, la unión de axones, vuelvo a repetir, constituye los nervios, mientras que el conjunto de las neuronas
con esa sinapsis, porque esas neuronas están en contacto con otras, forman el ganglio o el centro nervioso. Y de esa forma, acá está, digamos, viendo la dendrita, su núcleo, y esta larga y delgada es el axón. Y axón terminal. Volvemos por acá. Y ahí tenemos, para facilitar, digamos, esto, se divide el sistema nervioso central en el sistema nervioso periférico no sensorial y el sistema nervioso periférico sensorial. Ahí. Sistema nervioso central, periférico y no sensorial. Ahora, ese sistema central, nervioso central, está constituido por masas ganglionares que están situados en la cabeza, en el tórax y en el abdomen. ¿Sí? Por eso es que el color azul, el mayor tiene, ¿sí? La cabeza, en el tórax y en el abdomen. Que unida entre sí por fibras o fluidos nerviosos que son longitudinales y transversales. Esta consta de tres partes. Tenemos el ganglio supraesofágico, el ganglio subesofágico y la cuerda nerviosa central. Justamente el ganglio supraesofágico es el que va a determinar o va a formar, como dice ahí, constituye el cerebro. Este se encuentra situado en el interior de la cabeza por encima del esófago. El protocerebro es el que va a inervar al ojo compuesto y al ocelo. Le va a dar la función. El deuterocerebro inerva las antenas, los músculos. Y el tritocerebro, el que controla el funcionamiento en este caso, del clipio y el labro. ¿Sí? Complejo nervioso visceral. Parte del aparato bucal. En cambio, el ganglio subesofágico es el que le da, en este caso, función al resto de las piezas bucales. ¿Sí? Tenemos los palpos maxilares, labiales. Y por último, la cuerda nerviosa central le va a dar funcionamiento a los ganglios torácicos y abdominales. En el sistema nervioso visceral o simpático están conectados en el cerebro. Y en ese consta de dos ganglios, el frontal y el occipital. Lo que tiene es que le van a dar inducción al proceso de muda. Inerva justamente lo que vimos en la parte de expresión al corazón y ustedes vieron el lunes pasado al sistema digestivo. Este es uno de los más importantes. Luego tenemos el sistema simpático ventral que le va a dar justamente la apertura o no de los estímulos, espiráculos, sistema respiratorio. Y lo que vimos en la clase anterior, el simpático caudal es el que da las funciones de los órganos reproductores y parte del proctodeo del digestivo. Y el periférico, tenemos lo que no sensorial y sensorial. El sistema periférico no sensorial, lo que inerva las paredes del tegumento y los músculos somáticos y otros órganos. En cambio, el periférico sensorial, que es lo que vimos en muda, o en tegumento, perdón, es el que da los órganos, los sentidos. Y estos están conectados por sensilios. ¿Sí? Presten atención,
que son estructuras receptoras de estímulo. ¿Cuáles son esas estructuras receptoras de estímulo? Ustedes me tienen que decir los pelos, las setas, las cerdas, los poros. ¿Sí? Ahí tenemos algunos que en este caso son las encilias, que es la unidad básica, y eso está constituido por capas cuticulares. Ustedes ya vieron en esta parte. ¿Sí? Esta es la formación, en este caso, de las encías del codeo del pelo, digamos. Acá tenemos, por ejemplo, la que da la antena. Justamente en la antena de los insectos, o, la formación de esas encías, sería el pelo, los poros, las dendritas, la cutícula, la neurona, etc. Y los órganos de los sentidos se constituyen, digamos, unidades básicas que se van a separar, digamos, dependiendo cuál sería su función. Y decimos mecanoreceptores, comprenden los pelos, las espinas, las escamas táctiles, el órgano de Johnson, que está en el aparato, en las antenas. ¿Sí? Acuérdense que estos órganos sensitivos en forma de pelo están localizados en casi todas las cutículas del exoesqueleto, específicamente en las antenas. Después tenemos los quimioreceptores, que están relacionados a la sensación del olfato y el gusto. Estos sensilios olfativos están localizados también en las antenas, y el gustativo en el aparato bucal. ¿Se acuerdan lo que vieron ustedes seguramente en los palpos? En ese órgano del olfato, no que me olviden, acá cambia el nombre, se llaman sensorios o rinarias, con H, rinaria. Después tenemos los fotorreceptores, los ojos, que vieron, que el que percibe la luz, ¿sí? Que se encuentra obviamente en la cabeza, y sus centros nerviosos allá en el protocerebro, que lo nombré. Y en eso, ustedes saben bien que tenemos ojos compuestos y simples u ocelos. Dando un repaso en tema de ojos simples, acuérdense que posee una córnea o lente transparente, que es segregada por una cápsula de células que se llama corneágenas, y por debajo de la córnea se encuentra el cono cristalino, que está conectado a la retina, formando justamente esta última por células sensitivas nerviosas. Y la región más próxima al cristalino se llama rabdoma. El ojo compuesto está formado por esos sencillos llamados omatidios, y cuya córnea tiene distintas formas, puede ser circular, reniforme, elíptica, etcétera, que están agrupadas, digamos, en números variables. Pero lo más importante es que cada omatidio está formado por una misma parte básica del ojo simple. Acuérdense que ellos ven por cada omatidio, y el conjunto hace, digamos, la foto que lo vemos, el cuadrito. Y los ocelos, en esto, son órganos estimulantes que aceleran la fitotaxia. ¿Y qué es la fitotaxia? Justamente la habilidad que tiene la célula para realizar movimientos orientados a la intensidad de la luz, que sería el reflejo.
Y por último tenemos los termos y los hidroreceptores, que esos se ven en todos los insectos chupadores de sangre, por medio de la temperatura y también algunos por humedad, tienen somatidios en los órganos del sentido. Y hasta ahí. Yo lo dije todo. Bueno, ¿alguna pregunta? Con eso estaríamos terminando los tres sistemas que nos estarían faltando: circulatorio, respiratorio y nervioso. Dicen un poco más amplio lo que está en la guía. Y les vuelvo a recordar, ahora ni bien lo habilite, ahora lo pongo este Power, tendrán bibliografía. No tienen cuestionario, así que para el tercer parcial tendrán bastante para leer. Y cualquier pregunta, no duden en preguntarme si quieren por el correo electrónico o en la próxima clase. Terminé justito a la hora. ¿Alguna pregunta, chicos? Estoy leyendo y que le estamos nuestro correo para que nos envíe esta clase. Perfecto. Si me pueden dar el correo de una persona y esa persona es quien le va a enviar la grabación a cada uno, bien. Yo creo que Poletti puede ser de Centro Estudiantes. Hugo, ¿estás? Sí, profe. Ahora le mando mi correo y ahí me pasa y lo subimos al Drive directamente. Perfecto, perfecto. Yo lo guardo en la computadora y de ahí te lo paso a tu correo. Dale, profe, gracias. ¿Vos me pasás ahora por WhatsApp o por acá? Sí, por WhatsApp le mando. Muy bien. Bueno, chicos, sé que están cansados por el tema parcial, ahora vino este tema bastante largo. ¿Qué cosita me preguntan? ¿Por mi correo o la próxima clase? No, esto es lo que yo te pasé, que te va a salir la grabación para el final. ¿Sí? Para el final. Y más la bibliografía que yo te estoy adjuntando, que es muy importante en los papers para darle un poco más de volumen, digamos. Eso para el final. Para el parcial, tal cual como está en la guía y como va a estar en el Power. ¿Sí? O sea, lo mínimo, lo básico. Y después para profundizar en el final, la grabación o en la clase de consulta, seguramente, si quedan dudas, me van a hacer la clase de consulta que tenemos todos los miércoles a las 10. Antes de rendir, ahí preguntan la mayoría. De nada. Bueno, chicos, veo que están saliendo. Les mando mis saludos. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Luego, profe.